Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera. Gracias por ver las reacciones del canal. Me tomé un tiempo en poder hacer una reacción sobre el conflicto que está sufriendo Latinoamérica producto de la entrada de fuerzas del Ecuador a la Embajada de México. Esto principalmente para tener más antecedentes y ver cómo se iba desenvolviendo este conflicto. Entendamos que por lo menos ha tomado el cauce civilizado que uno espera entre dos naciones, que es el que concurran a solucionar sus problemas ante un tribunal, en este caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, que es la Corte Internacional de Justicia, que es el organismo que ha creado la Organización de Naciones Unidas para resolver este tipo de conflictos. Recuerden que se encuentra en La Haya y no está en Nueva York como muchas de las entidades que están a cargo de Naciones Unidas. Entonces mi reacción de hoy es que podamos entender un poquito qué pasa con esta disputa legal internacional regulada por el derecho internacional público para que podamos tener algunos antecedentes para poder ir entendiendo qué es lo que se pide, cuál es la demanda que presentó México y cuál es la contrademanda y defensa que tiene Ecuador. Y para ver también cómo va a ir escalando este conflicto y esperemos que se resuelva por los canales democráticos internacionales que son los que produce esta corte y estos organismos. Ojalá que todo se resuelva para bien, porque nunca es bueno que existan estos tipos de conflictos en Latinoamérica. Veamos. Bueno, cuando uno ve estos temas en las noticias y nos llevan a tribunales, uno comienza a tener ciertas confusiones cuando no es del mundo del derecho o no es un analista especializado en temas internacionales. A mí todavía se me produce un conflicto entre la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y otros organismos que regulan y resuelven conflictos entre países, vinculados, por ejemplo, a temas comerciales. Además, porque también uno tiene dudas de por qué un país va a la Corte, si está obligado o no, y si es necesario estar en las Naciones Unidas para poder concurrir, o hay que suscribir un anexo a un tratado especial para poder ser parte de esto. Bueno, y es así. Efectivamente, la Corte Internacional de Justicia fue creada por la Organización de Naciones Unidas y fue creada inmediatamente, y comenzó a funcionar en el año 46 y la ONU comenzó a funcionar en el año 45. Pero hay que suscribir los tratados correspondientes para ser parte, o sea, no basta con ser parte de la ONU, sino que hay que firmar el protocolo correspondiente a la Corte Internacional de Justicia. Lo otro que puede suceder es que en un tratado entre dos países o más de dos países se determine que ese conflicto en especial va a ser llevado a la Corte Internacional de Justicia. Pero para poder entender un poquito esto y cuando veamos las noticias podamos tener un poquito de contexto, veamos lo que dice el sitio en YouTube de la Corte Internacional de Justicia sobre sus funciones y comentemos qué entendemos de esto. ¿Qué les parece? Bueno, y este es un video institucional de la Corte Internacional de Justicia donde habla sobre la misión y qué realiza. Entonces veámoslo para poder entender un poquito cuáles son las funciones de la Corte, porque queremos entender las noticias que hay referido al conflicto entre México y Ecuador, que ahora ya escaló a una situación judicial internacional. Veamos. Cuando dos estados están en desacuerdo sobre el trazado de su frontera. Cuando dos estados se disputan islas o ciertos espacios marítimos. Cuando un estado alega que otro ha violado un tratado u otra regla de derecho internacional. Y cuando la ONU o una de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, ahí ya tenemos claro cuáles son las competencias, diríamos, ¿cierto? Cuando hablamos de competencia es qué puede conocer este tribunal. La idea no es hacer una clase de Derecho Internacional, porque yo no soy experto en Derecho Internacional Público, sino que podamos entender todos cómo funciona esto para poder entender primero por qué se fue a la Corte. Ya vimos que resuelve conflictos, ¿cierto? De límites, principalmente, que puede resolver consultas o interpretación de tratado. Entonces, efectivamente lo que aquí vamos a tratar de determinar o lo que se va a tratar de ver en este tribunal es efectivamente si el ingreso de las fuerzas policíacas del Ecuador a la Embajada de México vulnera algún tratado internacional, ¿cierto? O algún principio internacional de derecho. Esto principalmente porque los derechos de asilo, porque lo que recuerden ustedes que sucedió fue que ingresaron y capturaron desde el punto de vista de Ecuador a Jorge Glass, que fue un vicepresidente que estuvo entre el 2013 y el 2017 acompañando al gobierno, entiendo yo, del presidente Correa en el Ecuador. Entonces, hay que ver qué sucede
Latinoamérica tiene antecedentes muy relevantes en asilo, recuerden ustedes Torre de la Haya, ¿cierto?, en el Perú, y una situación que nosotros no habíamos visto y que se ha recalcado mucho, que gobiernos dictatoriales de Latinoamérica nunca hicieron ingreso a embajadas en situaciones que eran mucho más caóticas y menos regidas por el derecho internacional como la que estamos viviendo hoy en día. Hay una convención que es la Convención de Caracas, que es del año 54, que regula específicamente el asilo en Latinoamérica. Son cuestiones muy técnicas, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué pasa acá? Pero sigamos viendo qué información nos da este video, que es de la Corte Internacional de Justicia, donde están resolviendo su conflicto Ecuador con México. Yo no sé si les pasa a ustedes que veo el edificio y uno dice, sí he visto noticias donde van algunos gobiernos a este edificio a discutir algunos problemas de límites, ¿cierto? Ya nos parece conocido. Sigamos escuchando. La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz, en La Haya. Igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte es uno de los llamados órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí tenemos otro antecedente, que no es cualquier cosa la Corte, es uno de los órganos más importantes de la ONU. Yo no lo sabía, pensé que era una instancia anexa, pero es de la más relevante. Y claro, porque tiene que ser relevante porque equivaldría a lo que sería, por decir así, el Poder Judicial si esto fuera un Estado, y por lo tanto tendríamos el Poder Legislativo, que podría ser la Asamblea General de la ONU, y un Ejecutivo que es el Secretario General, ¿cierto? Entonces esto correspondería a lo que sería el Poder Judicial, si hiciéramos el símil con un Estado, porque no es un Estado, es un organismo multinacional. Sigamos escuchando. Es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. La CIJ es el órgano judicial principal de la ONU y del mundo. Oye, un comentario, las imágenes son de un proceso que tuvo Chile, porque ahí está el ex canciller. En la imagen anterior aparecía el canciller anterior, ¿cierto? Este es el canciller Bulnes, si no me equivoco, del presidente Piñera, y anteriormente estaba el canciller correspondiente al gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces me llamó la atención porque cuando vi las imágenes correspondían a gente que uno ubica, ¿cierto? Que son políticos de nuestros países. La Corte existe desde 1946. Sus dos idiomas oficiales son el francés y el inglés. Por eso dijo la Corte. Ya, sí, porque uno supondría inglés, español, porque no fue inglés-francés. Además porque eran como los idiomas que la llevaban en esos años, ¿cierto? En los 45, porque si no se equivocan, la FIFA también tiene ciertos organismos internacionales de otra área, como deportivos. El Comité Olímpico también creo que tiene como el francés como idioma oficial. El documento fundacional de la Corte, su estatuto, es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Veuillez vous asseoir. Todos los Estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. Ya nos quedó claro que tú ingresas a la ONU y inmediatamente reconoces. ¿Podrá uno ingresar a la ONU y dejar una cláusula donde dice sí, ingreso a la ONU pero no reconozco la Corte? ¿Cierto? Una reserva, dicen que es el término que se utiliza para eso. La CIJ es sucesora de otro tribunal creado en 1922 por la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entre 1922 y 1940, la Corte Permanente trató unos 60 casos. Se disolvió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente el 18 de abril de 1946, heredando no solo su estatuto, sino también su jurisprudencia y sus tradiciones. Entonces tenemos un antecedente. Esta corte vino a reemplazar una corte anterior. Saben que yo cuando escucho la Liga de las Naciones, no sé si le pasan a ustedes, pero recuerdo las pruebas de historia que teníamos en enseñanza media o las pruebas de ingreso a la universidad, ¿cierto? Que nos preguntaban por la Liga de las Naciones y por las Naciones Unidas, que fue el ente que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial.
La primera terminó con el inicio de la Segunda Guerra. Sigamos escuchando. En tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Como su predecesora, la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre Estados. Hablamos entonces de asuntos contenciosos. La segunda misión consiste en responder a las cuestiones jurídicas que le someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. Entiendo que esos son los traductores, ¿cierto? Los traductores que están ahí, porque si tienen dos idiomas y hay personas que vienen con otro idioma, me imagino, si hay gente que maneja inglés solamente, español, tenemos los traductores. En este caso, hablamos de procedimientos consultivos. Oye, para no perder el hilo, porque hice un comentario, en definitiva, resuelven conflictos, pero también habían consultas. Miren, vamos a retomar un poquito para atrás. Disculpen, pero es una reacción, entonces. Vamos a ver qué dice. Consiste en responder a las cuestiones jurídicas que le someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. En este caso, hablamos de procedimientos consultivos. Desde su creación, la Corte ha tratado numerosos casos. La CIJ no es una corte penal, no juzga a individuos. Solo se le pueden someter disputas entre Estados. Buen punto, porque ahí tenemos una diferencia con la Corte Penal Internacional que puede condenar individuos, entiendo yo. Y esta Corte solo resuelve entonces situaciones entre países. Sigamos escuchando. La Corte cuenta con 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 plazas. Los magistrados pueden ser reelegidos. Oye, habrá una carrera para ver las renovaciones, ¿cierto? Yo entiendo que los países quieren tener a un magistrado dentro de su fila, o que si el que se elija sea lo suficientemente independiente para que pueda resolver estos conflictos. Yo no sé cuántos latinos hay. Podríamos alguien decirme o averiguar, porque eso influye también en conocer la situación de México y Ecuador, porque bueno, se entiende que estos jueces conocen cómo funcionan los países a nivel internacional, pero es distinto tener la perspectiva latina respecto a este tipo de conflictos. Mr. Mohammed Benuna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países, son independientes. Claro, pero son propuestos por los países. O sea, uno podría entender que en ciertas culturas esa independencia sería total, pero un latino tendría su corazoncito ahí si hubiera un conflicto, no sé. Supongamos que hablamos de las Malvinas, por ejemplo, y se resolviera la situación de las Malvinas en Argentina con Inglaterra en la corte. Yo no sé cómo podríamos desligarnos de ese tema desde el punto de vista de los estados. O son tan profesionales que mantienen su independencia. Esta cuestión de la independencia de los tribunales siempre ha sido muy subjetiva. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez, honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. La composición de la Corte refleja el siguiente equilibrio geográfico. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de África. 2 puestos están ocupados por magistrados provenientes de América Latina y el Caribe. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de Asia. Otros 5 por magistrados provenientes de Europa Occidental y otros estados occidentales. Y 2 puestos por magistrados provenientes de Europa del Este. Ah, bien, entonces hay una composición que podría apuntar al equilibrio. Pero esa disparidad entre países tendrá que ver con los miembros de la ONU, la población o la historia de los países. No me queda muy claro cómo fue, pero por lo menos entendemos que hay una
una situación donde los magistrados representan a distintas nacionalidades y continentes. Ningún Estado tiene derecho a un puesto, pero en la práctica la Corte casi siempre cuenta con un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Claro, porque mueven los votos, ¿cierto? Estados Unidos estará juntando sus votos para tener representantes, además que son los países que habitualmente están con conflictos en otros estados y por lo tanto en algunos de estos conflictos pueden requerir pronunciamiento, ¿cierto? Entiendo que la situación de Israel con Palestina estaba también en la Corte. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros con un magistrado de la nacionalidad de los estados litigantes, estos pueden elegir a los que se denominan jueces ad hoc. Estos magistrados, que pueden tener cualquier nacionalidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Ah, hay una integración entonces, tenemos como 2 jueces integrantes, uno representaría a los estados en conflicto, ¿cierto? Porque estarían 2, es decir, que en este caso tendríamos que tener a alguien que represente los intereses de Ecuador y a alguien que represente los intereses de México. En realidad no representan los intereses, sino que le den la seguridad a México y la seguridad a Ecuador, que van a tener a alguien imparcial desde su punto de vista, ¿cierto? Si es que quieren romper un poquito los equilibrios que pudieran existir con los magistrados nombrados. Cada 3 años, la Corte elige a su presidente y vicepresidente. El primero preside todas las sesiones de la Corte, dirige su trabajo y supervisa su administración. Cada año el presidente presenta un informe sobre las actividades de la CIJ ante la Asamblea General en Nueva York. De l'intérêt que votre assemblée manifeste pour la Cour et du soutien qu'elle lui apporte. La Corte es administrativamente independiente. Es el único órgano principal de las Naciones Unidas que no es asistido por la Secretaría de la ONU. Los magistrados son asistidos por un secretario que es elegido por la Corte por un periodo renovable de 7 años. El secretario es el jefe de la Secretaría de la Corte, compuesta de funcionarios de todas las nacionalidades. Entonces funciona como muchos tribunales que tienen independencia administrativa y económica. En Chile no tiene total independencia económica el Poder Judicial porque el presupuesto se asigna y va variando año a año y en algunas gestiones no las tiene tanto, que es una discusión que hay con respecto a la autonomía. No sé cómo es en otros países, si tienen total autonomía económica, por ejemplo. El secretario desempeña funciones en materia judicial, diplomática y administrativa. Es un servicio público igual que todos, ¿no? ¿Cierto? Tiene una gran tarea, pero funciona como cualquier administración pública, ¿cierto? Los tribunales también son parte del sistema público, ¿cierto? Administran justicia, pero tienen que haber funcionarios que trabajan ahí. Oye, ¿cuánto ganará un funcionario en la Corte Internacional de Justicia? La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre estados. Estos asuntos, denominados contenciosos, representan el 80% de su actividad. Y ese es el punto que tenemos ahora con México y Ecuador, ¿cierto? Porque acuérdense que habían contenciosos, de contienda, de disputa, y hay otros que son consultivos, cuando le preguntan cosas. Por ejemplo, la ONU pregunta algo sobre alguna interpretación, entiendo yo, de algún tratado o alguna consulta que tiene sobre un concepto de derecho, porque es como la oficina, por decirlo así, un tribunal especializada en los temas de derecho internacional. En el pasado, los asuntos contenciosos estuvieron a menudo relacionados con controversias fronterizas, delimitaciones marítimas o la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más frecuentemente sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho medioambiental, el uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los estados. La jurisdicción de la Corte es general, puede tratar cualquier problema de derecho internacional. Todos los estados miembros de la ONU pueden iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte. Otros estados también pueden hacerlo si se cumplen ciertas condiciones. En este sentido, la jurisdicción de la Corte es universal. Desde 1946, numerosos estados han comparecido ante la Corte en el marco de asuntos contenciosos. No son tantos juicios, ¿eh? Uno pensaría que hay muchos más conflictos, pero tengamos claro también que hay otros conflictos de tipo militar que no van a la Corte, ¿cierto? Se resuelve por las vías tradicionales que son la guerra, como lo estamos viendo hoy con los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo.
Los estados son soberanos, tienen libertad para elegir cómo quieren resolver sus disputas. Oye, hay un letrerito puesto Costa Rica-Nicaragua y yo pensé que era para mostrarlo, pero parece que es una sesión. Si alguien me recuerda qué conflicto tuvo Costa Rica con Nicaragua, tiene que haber sido de límites. Entonces, si pueden ver, no sé si es marítimo, no recuerdo eso. A ver si alguien me puede contar. Solo puede tratar un asunto si los estados involucrados consienten libremente en presentarlo ante la misma. En la mayoría de casos, los estados acuden a la Corte en aplicación de un tratado internacional. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene dos fases. Primero, los estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las llamadas audiencias. Miren, dijeron que uno va, ¿cierto? No está obligado, pero si en la ONU puede concurrir al tribunal, pero también pueden haber tratados donde los países digan, si tenemos un conflicto sobre este tratado, lo vamos a resolver en la Corte Internacional de Justicia. Supongamos que un país celebrara con otro país el ingreso de migrantes, por ejemplo, que está tan de moda. Y por lo tanto dijeron que si existe un conflicto con respecto, no sé, a cuotas, a procedimientos, irán a la Corte Internacional. Entiendo que eso podría ser, ¿cierto? Porque estaría fuera de estas competencias, pero en un tratado especial entre estos dos países se podría resolver. También indican que hay el procedimiento, ¿cierto? Es escrito donde envían la información y después están esto que vemos normalmente en las noticias, ¿cierto? Que están haciendo una suerte de alegato, ¿cierto? En un tribunal. Y en Latinoamérica no usamos tanto la toga, ¿cierto? ¿Cómo se le podría decir aparte de toga? No, iba a decir delantal, no es un delantal, pues, ¿cierto? Es como una túnica, ¿cierto? Una túnica para ir distinguiendo quiénes son los jueces, los abogados que participan. Costa Rica requests the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua requests from the court to A, dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. ¿Qué conflicto fue el que tuvo Costa Rica con Nicaragua? No lo recuerdo, ¿no? Así, ¿puede haber sido algo marítimo? No, por favor, coméntenlo para que nos clarifiquen. Porque este video, lo que es, recuerden que es un video de la Corte Internacional de Justicia para que podamos entender dónde se está resolviendo el conflicto que tiene México con Ecuador. La Corte se retira entonces para iniciar sus deliberaciones. Las deliberaciones son confidenciales. Todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes. Las deliberaciones duran de media entre 4 y 6 meses. Hoy no hay tribunal que no sea lento. No hay tribunal que sea lento. Bueno, pero entendemos que también tienen que estudiar los antecedentes y esto tiene que traer muchos anexos y discusiones. Yo supongo que en la discusión de México con Ecuador lo principal es determinar la inviolabilidad de lo que es la embajada, que casi está claro, ¿cierto? Yo no he escuchado a nadie que diga que no era inviolable o no. ¿Qué pasa con la situación especial de Jorge Glass? Ese es el punto que discute Ecuador, ¿cierto? Que si efectivamente puede haber asilo político para las condiciones que ellos creen o ellos señalan que tiene Jorge Glass porque tenía persecución penal dentro de su país. Y ahí acompañarán sentencias anteriores, tratados, alguna jurisprudencia, ¿cierto? Las jurisprudencias son estas resoluciones que hubieron anteriormente. Sigamos escuchando lo que dice. Hoy está interesante esto, ¿eh? No pensé que era así, pensé que era un poquito más lento. Todas las sentencias de la Corte se redactan en las dos lenguas oficiales y se reproducen en varios ejemplares sellados. Se envía un ejemplar a cada uno de los estados implicados. Las sentencias son leídas en sesión pública. Se terminan con una parte dispositiva, una conclusión en la que la Corte enuncia su decisión con respecto a cada uno de los puntos en litigio. Claro, es el otro proceso de Chile. Habrá sido Chile-Bolivia, Chile-Perú. Chile-Bolivia fue el Silala, ¿cierto? Chile-Perú era una disputa marítima en el norte. For these reasons, the court won by 14 votes to 2 reject the preliminary objection raised by the... Par ces motifs, la Cour, 1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République.
Tous les arrêts de la Cour sont définitifs. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidad de apelación. Conviene subrayar que al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones, que son vinculantes para las partes. Vamos a ver también, porque tenemos que saber qué es lo que solicita México, ¿eh? Y qué solicita Ecuador. Entiendo que lo primero que solicitó México fue el resguardo de la embajada, de la documentación que existe ahí, de las casas y hogares de los funcionarios diplomáticos que se fueron de Ecuador. Recuerden que rompieron relaciones diplomáticas. Y eso es una de las principales cosas que pide. Y si no me equivoco, piden que se sancione con la suspensión de la membresía, por decirlo así, de Ecuador en la ONU, que tiene implicancias económicas. Yo no pensé, o sea, pensaba que era grave, no pensé que tenía tanta importancia en lo económico, y es por los organismos de financiamiento internacional que se vinculan a la ONU, donde México tiene votación, y si es suspendido, Ecuador no podría acceder a ciertos créditos internacionales, ¿eh? Eso lo vamos a tratar de ver, porque hay varios especialistas y algunas noticias que hay más adelante, lo vamos a ver en otro video sobre eso. Si alguien me pudiera comentar si escuchó algo parecido. Se ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte. Si un Estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el Estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad, que en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, puede hacer una recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte, es muy inusual que esto ocurra. Des décisions de la Cour, il est néanmoins extrêmement rare qu'il faille en arriver là. La segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Bueno, vamos a dejar hasta ahí el video. Ustedes lo pueden ver, es de la Corte Internacional de Justicia, porque lo que nos interesaba saber cómo se resolvía la controversia, ¿cierto? La disputa entre dos países, que es la situación que estaría sucediendo en este caso entre México y Ecuador. Bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Era para que pudiéramos entender un poquito qué es lo que se está sucediendo entre México y Ecuador, que ahora están en la Corte Internacional de Justicia. Esta entidad que nos parecía algo extraño, nos quedó más clarito ahora, con respecto a este video sobre cómo actúa. Espero poder continuar con las reacciones sobre este conflicto, que se resuelva de la mejor manera. México y Ecuador son países importantes como todos los países de Latinoamérica, y lo que necesitamos es que se resuelva claramente esta situación, que no se vuelva a repetir, para que podamos preocuparnos de cosas que son importantísimas, como son la lucha a la pobreza, sin duda alguna, que afecta a nuestro continente, y que podamos hacer el salto al desarrollo todos juntos, ¿cierto? Por eso nos alegramos cada vez que hay alguna situación que beneficia a otro país o no. Soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado esta reacción. Si tienen algún comentario, no olviden comentar, ¿eh? Así que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. Que estén muy bien.